Les comparto la pantalla. Ahí. Ya. ¿Ven la PPT? Sí, profe, se ve. Ya, vamos a ir acá. Pero, espera. Denme 30 segundos que aquí me faltó algo. Ya, ahora sí. Bueno, estábamos viendo, ¿cierto?, en repaso en general de lo que era formulación, ¿cierto?, de problemas de programación lineal. Y en particular la última clase lo que vimos fue un problema, ¿cierto?, de producción, donde, ¿cierto?, teníamos 4 productos que eran fabricados, digamos, también en 4 departamentos, si mal no recuerdo, y donde, ¿cierto?, ahí el desafío, bueno, habían 2 cosas particulares. Una, que los departamentos de producción, ¿cierto?, tenían un límite de capacidad. Aquí, ¿cierto?, el modelo, que son las 4 primeras restricciones, ¿cierto?, que aparecían en el fondo, tenían que ver con eso, con cómo yo usaba, ¿cierto?, el tiempo en estos 4 departamentos para los 4 productos. Aquí, ¿cierto?, las variables, que X1, X2, X3, X4, era la que representaba cuánto yo iba a fabricar, ¿cierto?, de cada uno de estos elementos, de estos productos en primer lugar. Y dependiendo de eso, lógicamente, de ese mix, yo consumía el tiempo que tenía disponible, el tiempo que tenía disponible como máximo, ¿de acuerdo? Y la otra restricción, ¿cierto?, que habían eran las de las demandas. Y en este caso particular, ¿cierto?, había una particularidad de cómo se planteaba el modelo, que era que yo tenía la opción de no vender todo, ¿de acuerdo? O sea, tenía pedidos hechos, que es en este caso, ¿cierto? Eran esas cifras que están ahí, 800, 750, 600 y 500. Pero, ¿cierto? Existía la posibilidad, dejen ver ahí para acá. Existía la posibilidad, ¿cierto?, de que yo no la satisfaciera. Y ahí obviamente yo tenía que, de alguna manera, representar eso. Y aquí, bueno, de hecho, está una forma alternativa. Nosotros la que hicimos fue esta, ¿se acuerdan? Que en la función objetivo nosotros escribimos esa falta como con estas expresiones, 750 menos x2, 600 menos x3, ¿cierto? Para representar lo que yo no había fabricado, ¿de acuerdo? Y después, ¿cierto?, hacía restricciones sobre la demanda específica. Yo les decía que otra forma de haberlo hecho era con una variable específica, que fuera efectivamente cuánto no fabriqué, ¿de acuerdo? Y esta formulación de acá está así, si se fijan, X1 más S1 es 800. Y arriba, el S1 es lo que no fabriqué de X1, ¿de acuerdo? Es como el del producto en el fondo. Y sumando las dos variables, obviamente yo llegaba a la demanda total. Es totalmente equivalente, ¿de acuerdo? Sí, la única diferencia es que en esta forma de abajo, ustedes ocupan más variables que en la otra de arriba, pero es totalmente una u otra, les va a dar exactamente el mismo resultado. Un segundo, por favor. Ya, y el problema que vamos a ver ahora se parece bastante, ¿ya? Se parece bastante porque también es un problema de producción, pero en este caso, ¿cierto? Este problema de producción que vamos a ver ahora, hay inventario de por medio, ¿ya? Que es algo súper común, porque muchas veces, ¿cierto?, a las empresas no les conviene o no tienen realmente capacidad de fabricar en el mismo mes que están demandando. O sea, siempre eso, ¿cierto? Hay un pequeño desajuste entre el momento en que se fabrican las cosas y el momento en que se venden. Y
Si es así, obviamente, aparece el inventario, que normalmente tiene costos de mantención, y si tiene obviamente costos, es en el fondo optimizable. De alguna manera, ¿cierto? Ahí hay algo que yo podría reducir. Y eso se mezcla necesariamente también con el costo de cuándo produzco, ¿cierto? De qué mes produzco y cuánto me cuesta producir en cada mes con respecto a cuánto me sale, ¿cierto? Guardar. Y si me conviene guardar mucho tiempo, poco tiempo, ¿cierto? Todo eso son decisiones que en el fondo se mezclan, ¿cierto? El cuándo fabrico y cuánto tiempo guardo. Y este modelo en el fondo optimiza eso. Ya, a veces hay productos que no queda como mucha opción de salvaguardar en el fondo, que es un tema de por la forma en que opera, las capacidades de las fábricas, ¿cierto? Y otras veces, claro, puede ser un problema comercial que no pude vender todo. Entonces, en el fondo, por lo menos este modelo, ¿cierto? Me dice en condiciones, ¿cierto? Específicas, cuándo me conviene producir y cuándo me conviene, ¿cierto? Guardar en el fondo, ¿cierto? Y eso obviamente depende de cuánto produzco. Vamos a hacer primero un ejercicio que es como súper simple en el sentido de inventario. De ahí vamos a ir a ver otro que es más complicado en realidad. Pero básicamente aquí tenemos un horizonte de planificación de partida. Si hay inventario, estamos hablando de que esto pasa en más de un periodo, ¿cierto? En más de un mes, por ejemplo. Y en este caso, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, ya una compañía, llamémoslas ACME, que firmó un contrato para entregar. Esta es la demanda, ¿cierto? 100, 250, 190, 140, 220 y 110 ventanas para casa durante los siguientes 6 meses. Entonces, de partida, ¿cierto? Si es un problema de inventario, necesariamente debo tener, ¿cierto? Un horizonte de planificación detrás, ¿ya? En este caso, 6 meses. El costo de producción, mano de obra, material y servicios, por ventana, varía por periodo, ¿ya? Y se estima que será de 50, 45, 55, 48, 52 y 50 durante los próximos 6 meses. Eso es como súper natural, digamos, que las cosas varían de un mes a otro. Eventualmente, por ejemplo, salarios, como que claro, es un poco más difícil a menos que trabajen con mucha mano de obra temporal, pero materiales, por ejemplo, servicios cambian. Por ejemplo, la electricidad tiene cierto un costo distinto en invierno que en verano. O bien los materiales, ¿cierto? Dependiendo de la estacionalidad, muchas veces obviamente son más o menos disponibles según eso. Entonces eso hace como súper natural que en el fondo los costos vayan cambiando de un mes a otro. Em, de ahí dice, bueno, para aprovechar las fluctuaciones del costo de fabricación, ACME puede producir más ventanas de la necesaria en un mes dado y conservar las unidades adicionales para entregarlas en meses posteriores, ¿ya? Esto supondrá un costo de almacenamiento a razón de 8, digamos, dólares por ventana por mes, estimado en el inventario de fin de mes, ¿ya? Normalmente esto se cuenta así, ¿ya? Siempre cuando uno costea inventario, en el fondo siempre son aproximaciones, o sea, son de alguna manera acuerdos que se toman de cómo lo contabilizo y cuándo lo contabilizo, ¿ya? Y, por ejemplo, puedo decir, okey, todo lo que tenga fin de mes, ahí contaré esto, ¿ya? Puede que todo el mes, digamos, hasta el penúltimo día hayan tenido una cierta cantidad y justo ahí cambió. Bueno, pero en realidad son, por eso le digo, son convenciones que se hacen. Si tienen sistemas más en línea, eventualmente pueden hacerlo con mucha más exactitud porque saben exactamente cuántos días pasó cada ítem en el inventario. Pero de todo, ¿cierto? Esto al final son convenciones que las empresas se adaptan o deciden, ¿cierto? Cómo van a contabilizar los costos de inventario. Es una cuestión literalmente contable. Son acuerdos, digamos, que se toman. Y una forma bastante tradicional de hacerlo, que es más simple, es esta. O sea, a fin de mes veo cuánto tengo en ese momento de inventario y a eso le asocio el costo de inventario. Simplemente eso. Y aquí lo que hay que determinar en el fondo es el programa de producción óptimo, ¿de acuerdo? Una característica que tiene así este enunciado, ¿cierto? Que a veces eso aparece, digamos, en otro, como vamos a ver en otros problemas, si es un tema, es, por ejemplo, que en este caso el producto, por su naturaleza, ¿cierto? No tiene fecha de vencimiento, ¿ya? A veces, cuando un producto tiene fecha de vencimiento, eso implica lógicamente un cambio del modelo, porque si bien ustedes pueden fabricar en un mes y vender más adelante,
no pueden vender en cualquier mes, tienen que vender dentro del rango que el producto efectivamente esté bueno. ¿Ya? Y eso obviamente implica un cambio en el modelo, que ya en su momento vamos a ver ejemplos así. Entonces, de esto, ¿qué datos extraemos? Lo primero, ¿cierto? Como siempre, tenemos que ver si esto es un problema de maximizar o minimizar. ¿Qué dicen ustedes que es esto? Con los datos que están ahí, en apariencia, ¿qué cosa es? ¿Maximizar, profe? ¿Ya? ¿Y por qué dices, por ejemplo, maximizar? ¿Qué dato te hace creer que esto es maximizar? Porque hay que aprovechar. ¿Pero qué cosa? Por eso, si maximizas, tú estás maximizando un número. De los números que tienes aquí, ¿cuál es el que quieres maximizar? Si al final siempre se refiere a eso, ¿cierto? En realidad uno tiene que fijarse de los números que tengo. O sea, ¿qué puedo hacer con esos números? Esto, por ejemplo, a ver, ¿dónde estoy? No me veo, no me veo. Acá. Esto, ¿cierto? En el fondo es la demanda. La primera parte me habla de demanda. ¿Esto qué es lo que es? La segunda frase a qué se refiere. Son costos, ¿cierto? ¿Ya? Parece que alguien habló en el chat. No, lamentablemente no puedo ver. No sé si... Dame un segundo para ver si alguien escribió porque sentí como un clic. Sí, ¿ves? Ah, no, pero no es nada. Ya, disculpa. El segundo párrafo se refiere a costos, ¿cierto? Es cuánto me cuesta fabricar en cada uno de esos meses. Después, tercer párrafo es solo información que me dice en el fondo que yo puedo usar inventario. No me da datos numéricos al respecto. Cuarto párrafo, de nuevo, es un costo diferente a los anteriores, pero costo al fin, ¿cierto? Costo de inventario. Entonces, me pide en realidad programa producción óptimo, pero con estos números, ¿qué cosa puedo realmente optimizar? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿No hay ideas? Ya pues, si no es tan complicado. No tienen muchos números en realidad, ¿cierto? Hay básicamente dos cosas, o demanda o costos. En este caso, ¿cierto? Si hay costos, obviamente, y no hay ingresos, necesariamente, ¿cierto? Debe ser, o sería lo lógico, un problema de minimización de costos. Minimización de costos. Porque esos son los datos que tienen, ¿ya? Numéricamente es lo que tienen disponible, costos. Además de eso, demanda, pero en el fondo la demanda lo que me dice es cuánto debo asegurar de producción. Aquí, ¿cierto? No me están dando, por ejemplo, límites de capacidad, ¿cierto? Lo que es bueno, que no me tengan, digamos, limitaciones en ese sentido, sino que, ok, si no me da límite de capacidad es porque puedo fabricar todo lo que dicen ahí cuando yo quiera, en el fondo. Eso no es muy realista, pero en este caso, ¿cierto? Lo permite. Y lo que sí debo, obviamente, ver aquí es el tema en el fondo de inventario y modelar esto de una manera, ¿cierto?, que me permita trabajar con eso. Pero primero vamos a hacer aquí donde estoy una tablita que me dice, ¿cierto?, bueno, de partida. Mes, ¿cierto? Son 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo dos cosas que va variando según el mes, ¿cierto? Una es la demanda, que aquí es 100, 250, 190, 140, 220 y 110, ¿cierto? Y lo otro es el costo de fabricación, costo de producción, ¿ya? El otro es costo de inventario, pero es parejo, es 8
todos los meses, ¿ya? Así que este podríamos ponerle en la tabla, pero en el fondo sería repetir el 8 en toda la extensión. Pero los costos de producción sí varían, y esos son 50, 45, 55, 48, 52 y 50. ¿Se fijan? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro? ¿Dudas? No, profe. Sí, Ya. hasta ahí sí. Vamos, me voy a llevar esta tablita al otro lado. ¿Ya? Voy a... déjenme Profe, insertar. consulta, ¿qué pasa con eso? Con ese 8. Ya, al tiro sí lo vamos a ocupar, si eso es lo que les quiero... Ah, perdón. Tengo... ahí, control X. Llevarme esta tabla a la parte de acá para escribir el resto. Ya. Entonces, vamos a hacer primero una parte, digamos que en el fondo es el cuando produzco, ¿ya? Pero de ahí vamos a ver que necesitamos algo más en el fondo para representar el resto de la información. Entonces, tengo costos, le decía, esto es un problema de minimizar, ¿ya? Z es igual. Y aquí de partida, una de las cosas que necesito saber, una de las cosas que este modelo debe determinar es cuándo o cuánto fabrico por mes, ¿ya? Y eso pues yo le puedo llamar, por ejemplo, XI, es digamos, por ejemplo, la cantidad de producción en el mes I. Por ejemplo, mes 1, mes 2, mes 3, son 6 variables en el fondo, ¿cierto? Aquí el I va a ir de 1 a 6 en ese rango, ¿de acuerdo? Entonces, si X1 no es 90, o sea, no debe ser más de 100, porque si no, no satisfaría la demanda, ¿cierto? Debe ser, por ejemplo, 120. Quiere decir que, ok, hice 100 para ese mes y 20 los voy a guardar para más adelante, ¿de acuerdo? Porque me dejan tener inventario, entonces para mí es factible fabricar en un mes más de lo que ese mes me está pidiendo. En el fondo aquí siempre, ya hacemos aquí, no sé, pues como una recta numérica, digamos, pero similar. Estamos en el mes 0, aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Lo que fabriquen en el 1 lo pueden ocupar en el mismo 1 o cualquier mes para adelante, o sea, pueden guardar todo este tiempo. En el 2, ¿cierto? De ahí en adelante lo pueden ocupar. En el 3, ¿cierto? De ahí en adelante lo pueden ocupar, etcétera, etcétera. Claro que, obviamente, por ejemplo, si lo guardan demasiado tiempo, van a estar pagando mucho en inventario, entonces probablemente eso no convenga mucho. Pero se puede hacer, ¿ya? Teóricamente, desde el mes 1, por ejemplo, que solamente tiene demanda 100, podrían fabricar 300 y el resto lo van pateando para adelante. Podría ser, pero en realidad todo eso es el modelo el que lo tiene que decidir. Entonces, esto es por ahora cuánto fabrico, simplemente cuánto fabrico. Todavía, ¿cierto? Esto no defino específicamente cuánto voy a guardar, ¿de acuerdo? Que esa es otra historia. Lo que fabrico en términos de costos, obviamente, lo manda esta fila, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo 50 X1, es porque cada unidad que yo fabrico en el mes 1 me cuesta a mí 50. Y como X1 es el total de producción del mes 1, ¿cierto? De estas ventanas, ahí tengo el total. Y esto lo voy haciendo para todos los meses. 48X4 más 52X5 más 50X6. Hasta ahí costo de producción. Esto todavía no tiene inventario. En el fondo aquí todavía le tengo que sumar inventario, el costo de inventario. ¿De acuerdo? Pensemos en esta, digamos, con esta información que tenemos, el tema de la demanda. Por ejemplo, X1, ¿cierto? Es cuánto fabrico en el mes 1. Y eso yo tengo que, de alguna manera, estar seguro que voy a satisfacer las 100 unidades que están ahí. X2 es cuánto fabrico en el mes 2, ¿cierto? Y ese mes me piden 250. X3
ese mes me piden, ¿cierto? 190, X4 lo que produzco en el mes 4 y me piden 140, X5, ¿cierto? Lo que fabrico en el mes 5 y me piden esa cantidad, y X6 me piden 110. Pero esto que tengo aquí, ¿cierto? No considera la posibilidad de inventario, de que yo pase producción de un mes al siguiente, ¿cierto? Y lo ocupe ahí. Esto es como, en el fondo aquí, si hiciera esto, ¿cierto? Estaría diciendo que yo cada mes fabrico lo que ese mes demanda y punto. Pero ahí la solución en el fondo es todo lo que tengo recién escrito. Los números son directamente la demanda y no hay nada que optimizar porque como no guardo, en el fondo no hay, y los costos necesariamente van a ser de esa manera directos. Pero aquí yo tengo que agregar algo que es obviamente lo que me permite representar el inventario. ¿Cómo lo puedo representar? ¿Cómo puedo en este grupo de ecuaciones pasar, ¿cierto? En el fondo, inventario de un mes a otro. ¿De qué manera represento eso? Profe, sumando el total de lo del inventario. Pero, sumándolos, ya, pero ¿qué el inventario qué sería? ¿Tú dices el total de la demanda? Eh, Porque, por claro, ejemplo, les pongo un ejemplo numérico. Por ejemplo, ya, si X1 fuera 120, implica que 100 los ocupo como demanda, ¿cierto?, del mes 1. Perfecto, ¿cierto? Y 20 van a inventario. Pero estas ecuaciones, eso no me lo permiten. ¿Cómo profe, logro entonces que estos 20 pasen? le agregamos otra letra. Ya, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Y Por dónde? ejemplo, X1 es igual a 100 más Y. ¿Ya? ¿Y qué más? Eh, Porque aquí, por ejemplo, tendrías muy bien, ¿cierto? Escrito 120 es igual a 100 y valdría 20. Perfecto. Pero el segundo mes tiene 250, por ejemplo, que imagínate que el segundo mes fabrique 300. Pero fabrica 300, X2 es 300. ¿Cómo aquí pongo los 20 que venían de antes? También lo tengo que dejar disponible para sería, que... sería lo mismo, habría que poner I1, I2, I3, I4, ¿o no? ¿Ya? ¿Pero dónde? Eh, El tema, ¿a qué lado de la ecuación? ¿Sumando a qué cosa? Obviamente esto igual siempre se puede arreglar, pero por lógica, digamos, hay como una posición donde esto serviría más. Por ejemplo, esto ya, digámosle, y sub 1, que es el inventario que tenía al final del mes 1, para pasarlo al mes 2. ¿Dónde lo pongo en el mes 2? Para que quede disponible, para que lo pueda al ocupar lado de en la la X, demanda de este mes. al lado de la X, profe. Aquí, ahí por ejemplo, Sí, porque ahí se traspasa el resto hacia el otro lado. ¿los demás están de acuerdo? Por ejemplo, sí sería, aquí en el ejemplo numérico que estamos haciendo, hacer esto, ¿ya? Y obviamente es Ah, ya. lógico, son los 300, no, pero calma, sí, estos son los 300 que fabrico el mes 2, tengo disponibles, ¿cierto? Lo que viene de antes en el inventario, perfecto, o sea, esto es, en el fondo, este lado izquierdo es cuánto tengo disponible. Y este lado derecho puede ser el cómo lo uso. Y el cómo lo uso puede ser demanda y o inventario, mandar cierto a inventario más adelante todavía. Sí, eso está bien lo que hiciste, pero le falta un detalle a esta ecuación, a la segunda, para que se equilibre. La primera es distinta a las otras, por eso aquí le falta algo todavía. ¿Qué le falta? Se me ocurre, profe, sumarle al 250. ¿Ya? Sí, por ahí va la cosa.
un I2, pero no estoy seguro. No, exactamente eso es. Porque en todas las ecuaciones en realidad va pasando esto, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, en términos genéricos, lo que fabrico el mes I más el inventario que venía de antes, por ejemplo, del I-1. Eso es lo que yo tengo disponible. En general, al final, siempre es lo que fabrico más lo que venía de antes. Y lo puedo ocupar en la demanda del mes o lo de nuevo lo paso a inventario. No necesariamente lo mismo que venía antes. O sea, puede ser una cifra distinta, pero de nuevo tengo la posibilidad de volver a dejarlo en inventario. ¿Se entiende? Esa es la lógica desde el segundo mes en adelante. El primero es distinto, a menos que me digan que hay un inventario inicial que venía de antes, donde sí obviamente lo tendría que poner a disposición, que sería, por ejemplo, aquí como un I sub 0, pero aquí eso no existe. Así que ahí lo voy a borrar para que no se confundan después con una variable de la nada. Pero si me dicen, ok, habían 50 unidades guardadas, perfecto, las puedo considerar igual en el modelo y las pongo ahí. Porque están disponibles en el primer mes para ser usadas, en el fondo. Pero desde el segundo en adelante va pasando esto. Es cuánto fabrico y cuánto tenía de antes, cuánto llegó del mes anterior. Todo esto es lo que yo tengo como oferta. Y al otro lado como demanda. La demanda externa o lo que yo decido guardar para el mes siguiente. Pero si lo guardo, en inventario siempre pasa esto. Si en alguna parte lo guardaste, en otra parte lo tuviste que usar. Pues no te lo puedes guardar simplemente y después no sacarlo. Porque si hicieran eso, en realidad como estás buscando una minimización de costo, el método te lo va a tirar a cero, obviamente. Si no estás ocupando algo y tiene un costo, lógicamente que te lo va a hacer cero. Pero pasa esto, se fijan, lo que fabrico en el mes 1 lo gasto en los 100 de ese mes o lo guardo, parte. Eso, lo que guardé, lo tengo disponible el segundo mes, más lo que fabrico ese mes, lo ocupo el segundo mes, o de nuevo puedo guardar una pequeña parte. Por eso son variables distintas, porque obviamente aquí es lo que al final de cada mes guardo, que puede ser una cifra diferente. Lo del segundo mes lo paso al tercero, más lo que fabrico, es la demanda de ese mes, más los que nuevamente guardo. Lo dejo disponible el mes siguiente, fabrico ese mismo mes también, lo ocupo en demanda o lo guardo. Si lo guardo, lo paso al otro mes y así. Esta es como la lógica de las restricciones de inventario. Siempre funcionan así, ¿de acuerdo? En alguna parte recogen y en la otra parte lo dejan. Y también en general siguen esta lógica, que para escribir las restricciones, digamos, es súper importante. A un lado pongan todas las fuentes de producto que pueden tener, que es en el fondo la oferta, ¿cierto? Todo lo que van a tener disponible para usar. Y al otro lado todas las formas de uso posibles, ¿de acuerdo? Después vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, que es más complejo, tiene ahí etapas, de hecho es un sistema productivo de 2 etapas y cada etapa puede tener inventario. Entonces, obviamente ahí los lugares para donde puede ir el inventario son bastante variadas. Pero sigue la misma lógica en el fondo, o sea, hay que pensar por un lado de dónde me llegan cosas y por otro lado hacia dónde las puedo enviar. ¿Se entiende? Sí, profe, pero estas serían nuestras, yo entiendo que estas son nuestras variables, ¿Ya? ¿Sí? pero en la fórmula en la función objetivo que sería Sí, minimizar, me queda la duda ahí porque ¿cómo termina los costos de inventario? Claro, ¿cómo exacto. sería? Esa es la parte que falta, ¿cierto? Que no notamos. Acá lo voy a notar abajito, obviamente aquí va a quedar medio feo, pero me dicen, ¿cierto? Que cada mes que guardo y por cada unidad que guardo, en el fondo, ¿cierto? Son 8. Aquí en realidad, ¿cierto? Me falta todavía definir la otra variable. La escribí acá arriba porque si no va a quedar muy lejos. Y sub 1, por ejemplo, y sub i, perdón, es la cantidad de inventario a fines del mes I. Entonces, I sub 1 a fin del mes 1, del mes 2, del mes 3 y así sucesivamente. Y aquí, ¿cierto? Me dicen que cada uno cuesta 8. Entonces, puedo factorizar o pueden escribirlo completo. O sea, es 8 y 1, 8 y 2, 8 y 3,
8 y 4, 8 y 5, 8, hasta ahí. no hay 6. Que también podría existir, ojo, porque otra forma que aparece de repente de estos problemas es que te obligan a tener, por ejemplo, un inventario de seguridad, que también pasa, ¿cierto? En muchas empresas y productos que tú no quieres, por ejemplo, que haya menos de 20 unidades por emergencia, por la variabilidad de tu demanda. Y ahí también podrías, por ejemplo, agregar aquí un I6 y decir que I6 tiene que ser por lo menos 20, ¿de acuerdo? Y obligas en el fondo a que eso pase. Y lo otro, en general también, y trabajas con los demás meses, lógicamente, asegurarte, digamos, que también todos los meses el inventario sea por lo menos 20. También es una otra restricción que a veces aparece. Ya. Esto, digamos, si trabajan en Excel, les va a obligar a agregarlo de esta manera, ¿cierto? Sumarlo individualmente, poner los 8. Si esto lo trabajan en Lingo, Lingo acepta que ustedes factoricen 8 por paréntesis y de adentro solamente la suma de los inventarios. Y para Lingo va a ser exactamente lo mismo. Y aquí nos falta obviamente que XY es mayor o igual a 0 y sub I es mayor o igual a 0, ¿cierto? Para todos los sí, para todos los sí. ¿Se entiende ahora? Más o menos el problema. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. ¿Lo resolvemos o vemos un ejemplo más complicado? Después, como digo, hay otro de producción que también es interesante, que es muy parecido a este, pero tiene 2 etapas, entonces ahí obviamente hay que jugar un poco más con el detalle. Pero podríamos resolver este también si quieren. No sé qué Profe, prefieren. ¿podemos resolverlo? Es que a mí me cuesta después ubicarlo en el... Como preparar la fórmula para Excel, eso ¿Ya? como que aún me Ya, cuesta... eso es lo que le iba a preguntar. ¿Lo hacemos en Excel o lo hacemos en Lingo? Porque Excel, acuérdense que exige que, digamos, aquí las variables estén ordenadas. Entonces, por ejemplo, esta ecuación para Excel la voy a tener que escribir x5 más y4 menos y5 igual a 220, ¿cierto? Excel me exige que pase todas las variables a la izquierda, porque así tengo que ingresar en los coeficientes. Lingo lo hubiéramos escrito tal cual, con las variables a los dos lados y no se hace ningún problema. ¿Qué prefieren? Si me dices tú que, no sé, pues tienes dudas de Excel, lo hacemos en Excel, pues, ningún problema. Que sea, ¿Prefieren eso? yo por mi parte en Excel Ya, para reforzar eso, pero si mis compañeros quieren el ya. lingo ahí, acá todo lo que digan ellos. No, no, pero escuché también a alguien que dijo Excel por ahí. Sí, profe, Nadie Excel, defiende al por pobre favor. Lingo. Ya, nadie defiende al pobre Lingo. Vamos a Excel entonces. Vamos a abrir esto. Ya. Vamos a agrandar. Vamos a achicar aquí también. Déjenme ordenarme un poco aquí para trabajar más fácil con el mouse. Y listo. Ya, ¿qué nos traemos de acá? Pues la tablita ya, pero hagamos las tablas primero. Tenemos, ¿cierto? 6xy, que son de x1, ¿cierto? x6, y tenemos 6y sub i, ¿cierto? Que son también de 1 a 6. Lo primero, recuerden que siempre aquí arriba tenemos que hacer una tablita que tiene que ver con la función objetivo, con los coeficientes que tiene la función objetivo, y ahí también es cierto es donde vamos a dejar el espacio para las variables, que acuérdense que en el fondo Excel elige, ¿cierto?, los valores de las variables a través del procedimiento, y lo que nos pide a nosotros, en el fondo, es que dejemos el espacio en blanco para que Excel pueda ahí escribir, en el fondo, el número, ¿cierto?, el valor de la variable que está probando. Tenemos entonces 12 variables en este caso. Necesitamos aquí una tablita de 13 columnas de ancho, porque las otras, ¿cierto?, el encabezado. Aquí vamos a decir, arriba
escribimos variable, esto no. La variable. Pues x1 ahí. Y de aquí, ¿cierto? Hasta la 6. Hasta ahí, ¿cierto? Y de aquí, y sub 1 hasta la y sub 6. ¿Cierto? Excel me pide eso. De definición, necesito dejarle un espacio para cada una de las variables. Vamos a hacerlo con alto contraste para que se note. Y aquí escribimos dos cosas. Los coeficientes. Y por acá, ¿cierto? Lo que decimos que es variables, el valor de la variable en sí. ¿Ya? Los coeficientes. Los de los X, obviamente, vienen de la tabla que originalmente teníamos, ¿cierto? 50, 45, 55, 48, 52, 50. Bueno, me acordaré. Tengo tan mala memoria a corto plazo. Deme un segundo. Espera, profe, deja sacarle una foto y se la voy dictando. No sé. 50, 45, 55. Te aseguro que me voy a olvidar. 50, 45 y 55. ¿Estoy bien? 50, 45, 48, 52, 50. 48, 52, 50. Ya. Si no me equivoqué, son esos. Y bueno, para acá es el día del colmo que me olvidara que todos son 8, ¿cierto? Ahí están, ¿cierto? Todos los demás, todas las I son 8. Y aquí abajo dejo el espacio, digamos, le vamos a dejar amarillo para acordarnos que en el fondo son los espacios en blanco que necesita, ¿cierto? Excel para escribir los valores de la variable y resolver el problema. 2 lugares más. Aquí amarillo también. Y este otro lo dejamos con el formato de ahí para acordarnos que lo otro que nos pide, ¿cierto? Excel es tener la función objetivo calculada. ¿Recuerdan? Que en el fondo, ¿cierto? Bueno, lo pueden hacer a mano. La fórmula completa en el fondo la pueden hacer a mano, no es problema ya. Pero es tan fácil en el fondo equivocarse que meter por ahí un signo de más, un signo de menos, que digamos sería mejor no hacerlo con la fórmula suma producto, ¿cierto? Que es la que habíamos ocupado anteriormente, porque eso me asegura que estoy sumando realmente todos los elementos y que no estoy dejando tampoco ninguno fuera, porque suma producto a la araquea al tiro, ¿cierto? Si es que yo estoy cometiendo un error. Entonces, el suma producto, acuérdense, se escribe así y me pide como parámetros matrices en el fondo, que en este caso son como estos vectores, que son todos los coeficientes multiplicados por todos los espacios donde van a estar las variables. Después, obviamente, yo voy a tener números, va a ser la cantidad, ¿cierto?, que fabrico y la cantidad que tengo en inventario. Pero aquí lo que hace suma producto, recuerden, es ir por pares. 50 por este valor, 45 por este, 55 por este, y toda esa multiplicación es la suma. Eso es lo que hace. Obviamente aquí me da 0 porque las tengo vacías las celdas abajo, pero si por ejemplo aquí prueban, ¿se dan cuenta? Ahí considerando lo que necesito. ¿Sí? Y siempre es bueno hacer esa comprobación. Y lo otro que es bueno comprobar, si por ejemplo aquí pinchan, que ver que efectivamente están cubriendo toda la zona que deben, porque por ejemplo cuando les tiraron no se quedaron con una celda afuera, cualquier cosa, o sea, es súper normal que pase, entonces siempre es mejor siempre volver a revisar ahí si es que abarcaron todo lo que tenían que abarcar. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. No, profe. Y ahora, ¿cierto? Viene la parte de las restricciones. Aquí la parte de las restricciones, bueno, voy a copiar esto porque también, ¿cierto? Me exigen que tenga una columna disponible por cada variable para introducir, ¿cierto?, los valores que tienen
están los coeficientes, digamos, de cada una de estas variables cuando participan en las restricciones. Aquí es donde viene, por ejemplo, uno de los detalles de Excel, porque obviamente es ligeramente incómodo, que como vimos en las restricciones originales, por ejemplo, en esta primera ecuación participan 2 nomás, ¿ya? 2 de todas las variables. Pero Excel me exige que tenga todo, espacio para todas, en el fondo. Digamos, para hacerlo con la fórmula suma producto. Ustedes lo pueden hacer de otra manera, pero en realidad la probabilidad de que se equivoquen haciéndolo de otra manera es súper alta. Así que aquí es mejor en realidad dejar el espacio, porque además, como vamos a ver, esto también les permite detectar estructuras, que es súper importante de darse cuenta que están usando todas las variables en algún momento, que no hay alguna que estén ocupando 2 veces o cualquier cosa rara o que esté en un mes que no le corresponde. Aquí, por ejemplo, eso es súper fácil de observar, así que es mejor hacerlo de esta manera. Y restricciones, ¿cierto? Es una por mes, porque tenemos 6 meses de producción, entonces en el fondo necesitamos 6 filas aquí, ¿cierto? Para las restricciones. Y aquí simplemente le llamamos es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Perdón? Aquí acuérdense que eran 3 cosas. El cálculo de la restricción, el sentido, que en este caso son todas igualdades, y el RHS, el lado derecho. Ya vamos a ver eso. Estas 3 las pintémoslas de otro color para acordarnos obviamente que no son partes de los coeficientes del otro lado. El sentido lo podemos escribir al tiro. Acuérdense que ese sentido en realidad es solamente para representar la ecuación aquí, pero que no estas celdas no se le van a pasar, ¿cierto?, al solver. Y aquí sí, lo que vamos a necesitar es reordenar las ecuaciones que teníamos para que todo quede, ¿cierto?, al lado, digamos, izquierdo en ese sentido. Y de ahí vamos a hacer los cálculos, que esto, bueno, podemos dejarlo amarillo como es cálculo. Ya. Vamos a esperar un poquito aquí esto y vamos a irnos acá. Y voy a agregar otra para hacer aquí el ordenamiento, ¿cierto? Para que quede más evidente. Dame un segundo para copiar aquí una parte. Lo que necesito, ¿cierto? Traspasarla al Excel, pero no en ese orden. En ese orden no me sirve Excel. Acá, acá. Ya, aquí vamos a ordenar. Lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es pasar todas las variables al lado izquierdo, en el fondo, que es cierto, todo me quede, lo que sea variable al lado izquierdo, todo lo que sea número me queda al lado derecho. Y tenemos obviamente que tratar de aquí de tener un orden, porque para representar un poco el orden, ¿cierto?, que tiene también las variables en mi tabla. Entonces aquí quedaría, ¿cierto?, de esto se desprende que x1 menos y1, ¿cierto?, va a ser 100. De la segunda se desprende x2 más y1 menos y2 es igual a 250. De aquí x3 más y2 menos y3 es igual a 190. Se fijan que aquí aparece la estructura que yo les digo, 2, 1, 2, 3, 2, 3, como que va aumentando, ¿cierto? Y para abajo debería seguir lo mismo. Es el mes más el anterior menos el mes. Como que siempre tiene que repetirse esa estructura. Y después cuando veamos los coeficientes, eso también, ¿cierto?, sigue un patrón en el fondo visual. Y eso ayuda harto como a darse cuenta si de repente uno metió en un número en una parte que no correspondía. Más y4 menos y5 es igual a 220. Y finalmente x6 más y5, aquí no existe el y6, es igual a 110. Esta forma, ¿cierto?, en la que le tengo que ingresar a Excel con los parámetros en ese orden. Aquí, de hecho, bastante poco traumático para lo que son otras situaciones donde tengo, ¿cierto?, que hacer incluso reducción de términos semejantes, que eso sí que es una lata. Pero
Aquí por lo menos solamente era pasar los y sub algo al otro lado, ¿cierto? A la izquierda con el signo negativo para que quedara como corresponde, ¿cierto? Digo, por lo menos como es la forma estándar, que es cierto que estos son los B, el lado derecho, ¿cierto? Y el lado acá, todas las partes de las restricciones. ¿Dudas de esto? ¿No? No, profe. Ya. Vamos a copiar esa parte. Y, a ver, delete. Me voy a llevar este pedacito a la planilla para no equivocarnos, obviamente, con los números, para ir viendo también ir reflejado inmediatamente. El gigante. Primero vamos a Profe, ingresar los disculpe, coeficientes, después nos vamos a preocupar. Dime. una consulta, ¿para cuándo son las evaluaciones? No me acuerdo la fecha original, creo que la mostré en la primera clase. Pregúntame al final de nuevo para revisar esa, porque igual yo creo que nos vamos a demorar un pelo más en hacer la primera evaluación, pero en realidad prefiero ver que están seguros de esto y lo están haciendo bien antes de hacer la evaluación, pues si para qué vamos a hacer la evaluación apurado si todavía no están realmente claros con el tema, ¿ya? Sí, profe, No se asusten, no la vamos a hacer. Del 20 más o menos, profe. Sí, me sonaba que era como en un par de semanas más, po, pero como les digo, igual depende de cómo vayamos avanzando. No les pienso hacer la evaluación si en realidad sí todavía no los veo que dominan por lo menos bien el tema, pues si la idea no es perjudicarlo. No se trata Ya, de profe, pillarlos. gracias. Ya. Aquí, entonces, tenemos que ir dando los coeficientes. ¿Qué coeficientes tiene esto? ¿Qué números? X1 en el mes 1 Sí, sería igual. pero el número. Pero el número es, los números, ¿cierto? Son puros unos y menos unos. No tiene otra cosa, ¿cierto? No hay más Claro. coeficientes, son puros unos y menos unos. ¿Ya? Lo que hay que ir viendo es dónde van. Entonces, 1, ¿cierto? Y el otro aquí es menos 1. Por ejemplo, la primera restricción. ¿Está claro que es así? ¿Dudas? No. Ya. Mes 2. Producción del mes 2. Y Sería. aquí entra el inventario, ¿cierto? El otro. Es 1, porque lo tengo que ocupar. El anterior está positivo. Y menos 1, el otro. ¿Sí? Sí. X3, fabrico ahí. Ocupo aquí. Y aquí me lo llevo. Y ya, ¿ven el patrón que tiene esto? En Sí, Excel es profe. como clarito, ¿cierto? Una diagonal para acá. Aquí tengo que ocupar. Acá abajo tengo que tomar. Es como algo que habíamos visto antes. La clase pasada eso lo habíamos. No, eso de lo... Ay, no recuerdo el nombre, perdón. De hecho, aquí puse un I6. ¿A cuánto? No, I6 no existe. Eliminémoslo. No me había dado cuenta que lo había puesto. Ya. Hicimos... Puede ser, o sea, porque es como súper normal en el fondo, en muchas, sobre todo cuando hay tiempos de por medio, por ejemplo, que aparecen estructuras, porque en el fondo todas las restricciones se parecen, pero obviamente para meses distintos, para alguna clase de diferencia de donde hay que ir traspasando cosas. Todas entonces son así, fíjense, por ejemplo, ya recemos la quinta, que le hicimos más mecánicamente. Es x5 es 1, más i4, como está ahí, menos i5, ¿de acuerdo? Y la última es, por ejemplo, x6 más i5, simplemente porque yo no necesito guardar. Esto, digamos, pasa en muchos problemas, que uno termina con matrices así, donde todo aquí lo que está vacío son ceros. Y afortunadamente, ¿cierto? En este sentido, Excel interpretas esos vacíos como ceros. Así que los cálculos, sobre todo en el suma producto, vale un vacío cero, así que por suerte hace el cálculo. Y aquí, ¿cierto? Esto, escribirlo de esta manera, por mucho que desperdiciemos espacio, en realidad,
nos permite usar la fórmula suma producto para todas, la misma fórmula suma producto para todas las ecuaciones de una, ¿cierto? Y no tenemos que estarnos preocupando en el fondo de hacer fórmulas específicas para cada fila, que ahí, ¿cierto? La probabilidad de equivocarse sería mucho más alta. Entonces, aquí hacemos el suma producto. Y tenemos que multiplicar dos cosas por los coeficientes, pero todos, ¿de acuerdo? Todos, porque después más abajo va a tomar los otros valores. Si aquí hay un espacio vacío, no hay problema. Va a multiplicar 0 por lo que hay arriba y no va a hacer ningún efecto. Y la segunda parte es lo de las variables. Ahí. Y tengo, acuérdense, que fijar la fila de las variables, porque yo quiero extender esta matriz, ¿cierto? O sea, esta fórmula hacia abajo. Entonces, el suma producto, ¿cierto? C8M8 es la fila de coeficientes del mes 1, completa, de todas las variables. Como las otras son 0, no es problema que las agarre. Y C4M4, ¿cierto? Es el espacio donde Excel va a poner los valores de las variables una vez que los calcule. Entonces, ahí tengo 0. Si quieren probar si esto funciona, por ejemplo, ahí, ¿cierto? El otro que va a influir es este. ¿Se fijan? Anoté 1 y 1, entonces aquí está haciendo la operación 1 menos 1, ¿cierto? Y por eso da 0. Si aquí pusiera, por ejemplo, 2, da el 2 menos 1, ¿cierto? Y lo otro, obviamente, aquí, por ejemplo, no hace nada, porque x3 en el mes 1 es 0, su coeficiente, y por lo tanto no tiene por qué hacer una operación. Borremos esto. Y esta fórmula, como fijamos, ¿cierto? La fila, la extendemos nomás y listo. Aquí fíjense. Se fijan que cambió la posición de los coeficientes, está tomando los coeficientes del mes 6, pero sigue tomando la fila que corresponde a las variables, que es obviamente, como veíamos en Excel, me exige en el fondo el método que yo ponga solamente en una parte, digamos, de toda la planilla un espacio reservado para cada variable. Pero es una sola parte donde yo puedo hacer eso. ¿Dudas? ¿Está claro? ¿No está claro? Me da Profe. error la fórmula, profe. Hablan dos personas al mismo tiempo. ¿Alguien dijo que te dio error la fórmula? Sí, tomé los dos datos y me da... Podría pinchar... ahí está la fórmula mostrando, para comparar un Ya. poco. Bien. No. Esta es la última. Ya. ¿Y alguien más también habló? Sí, profe, yo, el Héctor Contreras. ¿Ya? Dentro del cuadrado que está escrito ahí, hay unos números, dice igual 100, igual 250, esos Sí. números no se ponen en ninguna parte. Sí, ahora no tenemos que hacer eso, nos falta esa parte. Ya. Estoy tratando de engancharme porque igual llegué tarde a la clase, entonces ya ¿Ya? empecé. No hay problema. Sí, nos falta todavía ingresar esos datos. Estamos todavía en el lado izquierdo de las ecuaciones. Ya, vale. ¿Ya? ¿Pillaste el problema? Sí, arriba tenía en la tabla una variable más que era el I6 y lo eliminé y se corrigió. Ah, ya. Entonces ahí tenemos esto. Y como decía su compañero, precisamente, ¿cierto? Aquí lo que todavía no hemos hecho es ingresar los lados derechos, ¿cierto? Lo que no se acuerdan que le decía que RHS significa eso en inglés, el right hand side. Y aquí es simplemente los números, nada del otro mundo. 250, 190, 140, 220 y 100. ¿Ya? Nada más que eso. Y ahí sí, esto, bueno, no sé, lo podemos dejar acá abajo de referencia si alguien lo quiere, pero por el lado, digamos, de Excel, tiene ya ingresado todo lo que Solver me pide, ¿cierto? Que en el fondo es los coeficientes arriba, el espacio de las variables vacíos, el cálculo de la función objetivo. Lo que Solver me pide es esto, en realidad, esta columna, el cálculo de la restricción, ¿ya? De hecho, esta parte de la izquierda, en ningún momento se le ingresa a Solver, pero
les digo, ¿cierto? Les aconsejo hacerlo así por una cuestión de que visualmente pueden ver si construyeron bien las restricciones, ¿ya? Porque si las hacen de otra manera, como digo, se puede hacer, pero la posibilidad de que se equivoquen es altísima. O sea, yo creo de todas las veces que he hecho este ramo y todos los ejercicios que he resuelto, toda la gente que lo ha hecho de otra manera con fórmulas siempre se ha equivocado. No hay nadie, creo, que nunca se haya equivocado. Todos siempre se cometen un error en algún signo, suma o alguna cosa. Es mucho más seguro esto. Y lo otro, ¿cierto? Bueno, lo que me va a pedir Excel es esto, los lados derechos. Los iguales, no. Eso es Solver, digamos. Hay una parte en Solver donde tenemos que indicar esta igualdad. Ya. ¿Todo claro hasta ahora? Para irlo a resolver a Solver. Sí, profe. Ya. Todos tienen activado el Solver porque parece que quizás no vimos el cómo activar el Solver. No sé si hay alguien que todavía no lo tenga activado. ¿No? ¿Todos lo tienen? Ya. Bueno, perfecto. Vamos a datos y Solver, ¿cierto? Se nos abre nuestra ventanita Solver y vamos introduciendo los parámetros. Establecer objetivo, ¿cierto? Es el primer parámetro que aparece arriba. Borrar lo que haya escrito ahí y pinchan de las celdas de la función objetivo. Eso es lo primero, digamos, que hay que ingresar. Ahí es el número que Excel va a ir viendo para ver si la fórmula va en el sentido que quiere. Dice, segunda línea, para maximizar, minimizar o valor de, esto es minimizar. Acuérdense de cambiar. También yo he visto muchos errores de que se olvidan de cambiar aquí cuando es minimizar. Obviamente maximizar viene por defecto, pero se olvidan de cambiar ahí. Obviamente les sale cualquier tontera porque están tratando de maximizar un problema que hay que minimizar. Y ahí, ¿cierto? El resultado obviamente es cualquier cosa. Cambiando las celdas de variables, esto, sí, bueno, otra forma de hacerlo es esto, reducirlo, ¿cierto? Y aquí marcar, ahí, ¿cierto? Y listo. Fíjense, queda de C4 a M4. Ya me queda el rango, marca todo el rango. Aquí ustedes, por ejemplo, si quisiesen por algún motivo ponerlo en varias partes las variables, aquí, por ejemplo, lo pueden ingresar, obviamente, cada uno de sus segmentos separados que en la planilla, pero tienen que indicar de a uno, punto y coma, el siguiente, punto y coma, el siguiente, punto y coma, el siguiente, ya. No se los recomiendo, pero se puede hacer. Sujeto a las restricciones, tengo que agregar y me aparece esta ventanita chica, ¿cierto? Referencia de celda es el lado izquierdo, el cálculo del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y aquí al medio donde le tengo que decir es igual. Eso se tiene que cambiar porque por defecto siempre viene menor o igual. Y la restricción es el lado derecho, las constantes. Y ahí si se fijan queda N8 a N13 es igual a P8 a P13. Esta forma de ingresar, ¿cierto? Yo les había mencionado, sirve en los casos en que todas las restricciones son del mismo sentido. Aquí todas son iguales, por eso las puedo ingresar en bloque. Si hubiese variedad de menores iguales, mayores iguales o qué sé yo, se pueden ingresar por bloque en la medida que el sentido sea igual. O sea, todas las menores iguales, si las juntan en la planilla, obviamente si las ponen consecutivas, las pueden ingresar juntas y así las iguales y las mayores iguales. Si las ponen separadas, en el fondo es mejor ir agregando de a grupos de menores iguales, mayores iguales o iguales en el fondo. Y aquí obviamente, aquí cuando aceptan, se fijan, les aparece esto. Pero que en el fondo son las 6 restricciones juntas. ¿Los puedo ingresar una por una? Perfecto, si lo pueden hacer, se enamoran más nomás. Pero se puede también ingresar cada una por separado. Y claro, si hubiesen mayores iguales, menores iguales e iguales, aquí cada una tendría en el fondo su propia fila. Si todo esto va agregando cantidad de filas de acuerdo como ustedes las ingresaron. Al final es el mismo modelo, ¿ya? No va a cambiar la ejecución por tener más datos aquí, no hace absolutamente ni una diferencia. Solamente es la forma de ingreso de las restricciones. Y lo que me falta, ¿cierto? Es digamos, la parte de abajo,
primero dice aquí convertir variables sin restricciones en no negativas, eso se deja igual, hay que chequear nomás que no por casualidad no le hayan pasado a llevar, ¿cierto? Y quitárselo porque dejaría las variables libres de signo y obviamente ustedes en este caso quieren que las variables sean mayores o iguales a 0. Aquí siempre fíjense, simplex LP, ya no se les vaya a pasar ahí la mano de GLG no lineal. Simplex LP. Por curiosidad, si pinchan en opciones, por ejemplo, les aparecen, de hecho, una pestaña por cada método. En este caso, todos los métodos se refiere también incluyendo al simplex. Y esta ventana eventualmente se ocupa, por ejemplo, para situaciones súper especiales. Por ejemplo, dice mostrar resultados de iteraciones. Si ustedes pueden ver qué es lo que va haciendo el simplex iteración por iteración, si le marcan eso. Omitir restricciones de entero, optimilidad de entero, resolviendo límites. Esto, por ejemplo, esta última parte, fíjense, tiempo máximo en segundos o iteraciones como límite. Se puede hacer ya porque, por ejemplo, hay problemas que se demoran demasiado. Ustedes tienen la duda si, por ejemplo, el computador se pegó y el problema está realmente siendo resuelto. Entonces le pueden decir, ok, trabaja 5 minutos y ahí para, y entrégame el resultado que tenga los 5 minutos. Y lo va a hacer, o sea, ahí va a parar el software y van a poder ver si realmente ha estado avanzando, o sea, qué ha estado haciendo en ese tiempo. O por iteraciones, itera 100 veces y entrégame el resultado que esté ahí. Aunque no sea el óptimo, obviamente no ha llegado a terminar, pero lo pueden parar antes. Y eso es como bien común cuando uno trabaja eventualmente con problemas gigantes que pueden tomarse muchas horas, hasta días en resolver. Aquí por lo menos ustedes pueden hacerlo correr un poquito para ver cómo va. Y de ahí, ¿cierto? A estar seguros que efectivamente está funcionando y después dejarlo correr. Obviamente esto nos ocupa mucho, son situaciones súper particulares. Y con esto resolver. ¿Ya? Siempre aquí hay que fijarse que acá abajito no hay un signo de interrogación, o sea, de exclamación, perdón. Cuando hay un signo de exclamación es porque hay un error, ¿ya? Y acuérdense que les decía, el problema de Excel en ese sentido, y que en realidad el otro software también lo hacen, todos los software hacen un poco lo mismo, que aunque hay un error, obviamente el software se da cuenta del error después que itera, empieza a iterar, 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 iterar hasta que se encuentre el error. Y todos los software en el fondo entregan la solución que tenían al momento que se encontró el error. Y aquí también lo va a hacer, les va a dar una solución, les va a dar el número de las variables y todo, pero si aquí está ese simbolito, ¿cierto? De exclamación, es porque no pueden considerar la solución porque no es la óptima. Obviamente hay un problema, no es la solución óptima, es solamente donde se detuvo. Mire, pinchen ahora, y otras dos cosas que no hemos visto. Fíjense que dice conservar solución de solver, restaurar valores originales. ¿Para qué es eso? Eso tiene que ver con análisis de sensibilidad, que es lo que vamos a ver también. Ahora vamos a empezar a verlo un poco, ¿cierto? De a poco. Dice conservar la solución de solver, al aceptar, va a dejar los números que obviamente tiene ahora. Se dice restaurar valores originales, en realidad va a volver a los números que habían antes que ustedes lo ejecutaran. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Ya? Que por ejemplo, si yo hubiese resuelto esto antes y le cambio coeficientes, por ejemplo, ahora lo puedo hacer correr de ahora, y aquí si yo le pongo restaurar valores originales, va a volver a los valores que tenía antes que los corriera de nuevo, ¿ya? Y si no, le digo conservar solución de solver, como que sobrescribe la que estaba de antes, ¿de acuerdo? En algún momento lo vamos a hacer para que se den cuenta cuál es la diferencia, que en realidad es cuando uno empieza a hacer pruebas en el fondo de coeficientes. Y aquí, pinchen sensibilidad y límites. Déjenlos en azulito, ¿ya? Ahí vamos a ver qué aparece. Y aceptan. Se va a pegar un poquito porque mire lo que va a hacer. Como si se cerró. Excel se cerró. No te creo. Cuec. Profe, pero agregó Muerto. 2 pestañas más al Excel. Sí, sí, 2 eso es lo que páginas tenía más. que hacer. Pero mi Excel maldito se cerró. A ver, veamos si tengo la última versión. Ah, por lo menos esta cuestión está entera. Espera. ¿Será que no lo he guardado? No creo que sea eso. Y Solver, no, viste, no tiene nada ingresado. Ya, vamos a ver de nuevo.
que Murphy, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Qué hizo? ¿Me lo volví a cerrar? Espérate. No entiendo qué está haciendo. Ah, ya es que hay otra aquí abierta. Esta. Sí, me la pasó al otro lado. Ya, de nuevo, disculpen. Esto, Bill Gates, esto jamás lo ves. Cree que sus cuestiones funcionan bien. Aquí, ¿cierto? Igualdad, restricción, el lado de acá. Acepto, me aparece ahí, ¿cierto? Simplex y resuelvo. ¿Ya? Vamos a ver que ojalá no explote ahora. Sí, ahora lo hizo. Ya. Ahí están las otras dos hojas que genera. Primera cosa, en esta hoja, ¿cierto? La solución está ahí. ¿Qué hizo? Leamos, ¿cierto? La solución. En el mes 1 fabricó los 100. En el mes 2 fabricó 440. En el mes 4 fabricó 140. Mes 3 no fabricó nada. 0. X5, ¿cierto? Mes 5 fabricó 220. X6 fabricó, ¿cierto? 100. Y el único mes que traspasó inventario, fíjense, fue en el mes 2. Fabricó en el 2 todo lo que el 3 necesitaba, ¿se fijan? 440. Y para la demanda de ese mes y del siguiente, en el fondo. Y ahí obviamente están los 190 que pasaron del mes 2 al mes 3 y se satisfacieron la demanda y no provocaron que en el fondo no fabricara. ¿Ven un poco la explicación de por qué pasa eso de los coeficientes? ¿Se entiende un poco a través de los coeficientes por qué decidió hacer eso? Hay por ahí una pista, un numerito que pueden comparar. ¿Por qué se le ocurrió dejar que no se fabricara nada ese mes? Porque era más alto el... No sé, es que se me imagina que el coeficiente como es alto. Por ejemplo, ¿cierto? Es 45 en el mes 2, 55 en el mes 3. Hay 10 de diferencia. Y el inventario, ¿cierto? Cuesta solo 8. Entonces, en realidad, fabricar en el 2 y pasarlo al 3 es 2 por unidad más barato, ¿cierto? Que hacerlo realmente en el 3. Entonces, como no hay límites de capacidad, lo pasa todo para allá nomás, pues no se hace problema. Siempre va a buscar dónde hacerlo más barato simplemente. Y en los otros casos, lógicamente, no usa inventario, porque pasarlo en inventario al final es menor como costo, en el fondo, que estarlo fabricando en el mes correspondiente. O sea, aquí, por ejemplo, hay varias diferencias de costo, por ejemplo, 50, 45, ¿cierto? Que son de 5, estas otras son de 2 solamente la diferencia. Aquí hay 4, entonces depende un poco de eso. Hace como la comparación de cuánto me sube el costo de producción en relación al costo de inventario que tengo. Si tuviéramos otro costo de inventario, lógicamente aquí la decisión sería diferente. Y aquí, bueno, Z, 49.480, el costo del plan entero. Esto como son igualdades, por supuesto, y aquí el cálculo tiene que ser idéntico, no podría ser diferente. Y esa, digamos, sería la solución del problema. En esta parte, ¿alguna duda? Profe, a mí me queda una duda en Dime. cómo yo interpreto la función objetivo, por ejemplo, ese valor, cómo yo lo puedo El valor, interpretar? el Z dices tú o Sí, el resultado. no el valor de ZS 49.480 El costo que... total, pues. El costo total del programa de producción, dado cuándo Ah, tú ya, decidiste fabricar y cuánto decidiste guardar. En el fondo eso es lo que te va a costar seguir este programa de producción. ya, vale. Me quedó claro, ¿Ya? gracias, profe. Entonces, eso es cierto, en el fondo es lo que decides, cuándo fabricar, y lo poco que decidió guardar fue solamente en un mes. Los demás meses prefirió no guardar, era más barato fabricar el mismo mes solamente lo que necesitara.
Las otras dos hojitas, que creo, si se fijan, es lo que vamos a ir ocupando en análisis y sensibilidad, ¿de acuerdo? Y ya en la próxima clase vamos a meternos más en esto ya. Vamos a ir viendo obviamente qué significa. Pero fíjense que tiene, en este caso, por ejemplo, en la hoja que se llama Informe Sensibilidad, hay dos tablas que aparecen aquí. ¿Ya? La primera, fíjense, están las variables. En la segunda, si se fijan, son las restricciones. La primera, ¿cierto? Tiene varias cosas aquí, información. Tiene el valor de las variables, que es la misma solución en el fondo. Habla del costo reducido, ¿no? Creo que se los mencioné, ¿cierto? Lo que era el costo reducido. En el fondo, esto es lo que les dice cuán más caro es, en el fondo, el coeficiente, en el fondo, en este caso, como es costo, ¿cierto? Cuánto me paso, como porque hay que la variable sea considerada en la solución. Como vimos, ¿cierto? El problema de la variable 3 era por 2, que era 2 más caro que pasarlo en inventario. Por eso me dice 2, que esa es la diferencia, que si mi coeficiente fuera en 2 unidades más chico, esta variable podría haber entrado, ¿cierto?, a la base. Los valores de la coeficiente de la función objetivo, ¿cierto?, qué valores tenía. Y aquí estas columnas son claves para lo que vamos a ver. Cuánto se puede aumentar y cuánto se puede reducir. Esto tiene que ver con cuánto puedo modificar el coeficiente antes que me cambie la solución. ¿De acuerdo? Por ejemplo, está la 3, que ya, ¿cierto?, la analizamos. Esto 1 exponente más 30 es 1 por 10 elevado a más 30, que es un número muy grande. Bueno, este 1 exponente más 30 es la forma ordinaria de Excel de decir infinito, ¿ya? Excel lamentablemente no está, nunca lo han mejorado. No se le ocurre decir infinito positivo o infinito negativo. Dice simplemente un número grande positivo, un número grande negativo. Pero si dice esto es porque esto es, por ejemplo, más infinito, positivo, ¿ya? Y este otro 2 es obviamente un 2, porque si ustedes reducen el coeficiente, ese 55, en 2 unidades, esta solución cambia, porque x3 puede pasar a ser parte de la base. Y eso es lo que dice esto, en el fondo. ¿Hasta dónde puedo mover mis coeficientes para arriba o para abajo sin que la solución que tengo cambie? ¿Ya? Vamos a ir a profundizar eso lógicamente después. Y aquí fíjense, restricciones. Cada una, el valor que tiene, los precios sombra. Esto es súper importante. Aunque en este tipo de ejemplo en particular no es mucho, fíjense, porque hay problemas y problemas donde esto es más importante. Después vamos a ver otros donde esto es más significativo. El lado derecho de cada uno y de nuevo, cuánto puedo aumentar o disminuir, pero en este caso se refiere al lado derecho, a la constante, cuánto la puedo modificar para que todavía la solución, digamos, siga siendo la misma. Si lo cambio más de la cuenta, más de lo que dice aquí, por ejemplo, pasaría a ser otra solución. Este ejemplo igual no es muy bueno para esto, porque por una cuestión de estructura. Pero vamos a ver otro ejemplo donde esta información en realidad es como súper relevante. Informes de límite es súper similar, ¿ya? En realidad entrega como una información casi idéntica a la anterior, pero casi todos los vamos a basar en esta en realidad, ¿ya? En el informe de sensibilidad. Más que nada quería que vieran que obviamente también puede crear ese reporte y en su momento lo vamos a analizar un pelo más, pero sobre todo nos va a servir esta página, ¿ya? Estamos en la hora. ¿Alguna duda final? La próxima clase, lógicamente, vamos a seguir viendo ejemplos y cosas, así que vamos a retomar esto. Les voy a subir también esta planilla, por supuesto. Profe, ¿es posible que Dime. pueda proyectar un poco la PPT donde iba rayando para sacarle unos Ya. pantallazos, por favor? Ya. O en todo caso, iba a subir la PPT rayada para que la tengan. ¿Te Ya. sirve? Es que Sí, si la no, porque... alcanza, si es que la muestra al tiro, es que voy guardando los archivos con los... Ya, dame un segundo. Por favor. Sí, voy a... No, creo que entonces... ¿Esta o la anterior? Las dos anteriores, desde la primera, ¿Esa? Ya, espérate. esa. ¿Esta? Sí. Y la segunda, profe, la que viene ahora. Esa. Ahí estamos, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? ¿No?
Ya pues chicos, entonces nos vemos el viernes y ahí seguimos con otro ejercicio por ahí. Gracias, profe. Ya pues, chao, chao. Chao, profe, que esté bien.